Y muchas gracias en primer lugar a Sergio Ramírez por venir a nuestro instituto y a Tulita también. Siempre detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Entonces, así ya. Sergio, que está pasando unos días en Estocolmo y que ha sido invitado por la organización NICADEM, Nicaragua Democrática, y por otras organizaciones como Civil Rights Defenders y Diaconía o Diaconia. Y quisiera antes que nada dar las gracias a todos los que han hecho posible su presencia aquí. A Eva Zetterberg, no sé si lo pronuncio bien, Pierre Frilling, y las personas que le han acompañado, le han invitado. Nosotros hemos puesto pues, nuestro granito de arena. A veces el granito de arena puede mover la máquina o pararla. En este caso ni la hemos movido ni la hemos parado. O sea, lo hemos puesto únicamente. Bueno, pues presentar a Sergio Ramírez, aparte de ser un gran honor y un placer para ese instituto, pues yo creo que es una cosa pues, poco consabida, ¿no? Yo creo que todos ustedes conocen mejor, probablemente hayan leído mucho más a Sergio Ramírez que yo mismo, pero es una de las grandes biografías de las últimas décadas del siglo XX, y lo llevamos del siglo XXI, y es uno de los grandes escritores de nuestra lengua. Y sobre todo es una trayectoria vital llena de coraje, llena de decisión, creyendo en momentos difíciles lo que se tenía que hacer, y hasta convertirse en uno de los más importantes luchadores ahora por los derechos cívicos y humanos en América Latina. Bueno, obras como Adiós muchachos, o como Margarita Sanín de la Mar, o como Tongolele, y tantas otras le han encumbrado como uno de los grandes prosistas, con una prosa muy trabajada, muy acerada, que yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que tiene como mucha remembranza, ¿no?, a la gran prosa española del siglo de oro. Yo creo que hay algo por ahí, que se ha cultivado mucho y que quizás los españoles no hemos cultivado tanto. Ha habido casos, ¿no?, pero que no ha sido tan extendido. Y premios, pues el premio Cervantes, el premio Alfaguara, el premio Arguedas, el Carlos Fuentes, que decir, son algunos retazos. Y luego su actividad política y civil, que es también muy señalada y muy importante, ¿no?, que comienza en el 77, cuando encabeza un grupo opositor al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, y se une posteriormente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, llegando a formar parte del primer gobierno de Daniel Ortega, con quien más tarde rompería y mantenía una postura primero crítica, luego disidente. Yo creo que esto es más o menos el itinerario, ¿no? Se retira de la política en el año 96, según los datos que tengo, y se dedica por entero a la literatura, centrando entonces su compromiso social en la defensa de los derechos civiles y humanos. Yo creo que a personalidades como Sergio Ramírez tenemos mucho que agradecerles. Tampoco hay tantas, hay algunas, pero sobre todo que haya mantenido este nivel de compromiso ético más allá de las ideologías políticas, llegando a la mayor profundidad del humano y a las condiciones del ser humano en nuestras sociedades. Pues debemos mucho que agradecerle. Es un ejemplo también, ¿no? Yo me resisto muchas veces a utilizar el término héroe, que me parece muy ampuloso, pero creo que sí, es una personalidad a la cual debemos asomarnos, o por lo menos recordar, para seguir manteniendo viva, quizá, lo mejor de todos nosotros, que muchas veces es muy difícil. Él va a hablar, él ha preparado un texto, la literatura, resistencia y fuente de esperanza, que él irá desgranando. La lectura tendrá unos 20-25 minutos de duración, y posteriormente les cederemos la palabra para que ustedes realicen las preguntas que crean convenientes. Muchísimas gracias. Sergio, cuando quieras. Gracias. Pues muchísimas gracias al Instituto Cervantes y a su director Juan Carlos por
recibirnos esta noche aquí en la sede del instituto. Muchas gracias al Comité de Solidaridad con Nicaragua, que ha hecho posible mi visita a Suecia, donde me encuentro obviamente muy a gusto entre todos ustedes. La literatura es un oficio peligroso cuando se enfrenta a la desmesura del poder de las tiranías, que nunca dejan de sentirse amenazadas por las palabras. El poder que se ejerce con crueldades y excesos tiene rostro de piedra y es contrario a las verdades y a la invención y al humor y a la risa, que son cualidades cervantinas. Ovidio fue desterrado a los confines más inhóspitos del Imperio Romano, en el Mar Negro, allá donde ninguna otra cosa hay sino frío, enemigos y agua de mar que se congela en apretado hielo, como él dijo, porque sus poemas o su reverencia o sus opiniones, eso ya nunca llegará a saberse, ofendieron al emperador Augusto y habría de morir lejos, afligido por las calamidades de la soledad y el ostracismo. Extrañado. Cuando a un escritor se le envía al exilio, la pretensión es convertirlo en un extraño de su propia tierra, de su vida y de sus recuerdos. Como la nave podrida que es devorada por la invisible carcoma, como los acantilados socavados por el agua marina, como el hierro abandonado, atacado por la mordaz herrumbre, y como el libro archivado, devorado por la polilla, dice de sí mismo en sus tristes Ovidio, porque aún en aquellas lejanías siguió escribiendo, un oficio al que no se renuncia nunca. Más bien, la necesidad de escribir se exacerba entonces si uno se debe a las palabras o debe su vida a las palabras. El arte de amar, uno de los libros capitales suyos, quedó prohibido y fue sacado de las bibliotecas públicas, prohibidas sus palabras y alejado para siempre de sus tierras, que era, según él mismo dijo, como ser llevado al sepulcro sin haber muerto. En América Latina se ha pagado siempre un alto precio por la palabra libre. Muerte, desaparición, cárcel, destierro. Haroldo Conti y Rodolfo Walsh, asesinados por la dictadura del general Videla en Argentina, ambos escritores. Al destierro fue a dar 2 veces Rómulo Gallegos, primero bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, después que fue derrocado de la presidencia de Venezuela. Había durado solamente 9 meses en el cargo, los mismos 9 meses que duró Juan Bosch, exiliado por la dictadura del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, y luego de muerto Trujillo, electo presidente de la República Dominicana, solo para ser derrocado por los militares trujillistas y vuelto otra vez al exilio. Pablo Neruda se comprometió en 1946 con la candidatura de González Videla en Chile y se involucró en su campaña electoral, pero ya en el poder, aquel lo mandó a perseguir y tuvo que huir a través de la cordillera hacia Argentina. Exiliados tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, Tito Monterroso y Luis Cardosa y Aragón por la dictadura de Castillo Armas. Exiliado Augusto Roa Bastos por la dictadura de Stroessner en el Paraguay. Exiliado Mario Benedetti del Uruguay. Exiliado Juan Gelman de Argentina, su hijo asesinado
y su nuera secuestrada y llevada al Uruguay, donde dio a luz a una niña desaparecida por largos años. Y él mismo canta mejor que nadie esa desolada canción del exilio. Dice Hellman: huesos que fuego tanto amor han dado, exiliados del sur sin casa o número, ahora desueñan tanto sueño roto, una fatiga les distrae el alma. Y exiliados de Cuba, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infantes y Severo Sarduy, y de Venezuela hoy tantos escritores y artistas que forman una inmensa e intensa diáspora. De modo que yo pertenezco a esa larga tradición de quienes pagan un precio por sus palabras, 2 veces bajo orden de prisión y 2 veces obligado al exilio, primero en mi juventud por una dictadura familiar y tantos años después por otra dictadura familiar. Pero hay algo de lo que nunca nadie podrá exiliarme, y es de mi propia lengua, porque mi lengua de escribir realidades y de crear mundos imaginarios es una lengua que no conoce fronteras. Hay lenguas que tienen el país por cárcel, lenguas que terminan donde terminan las fronteras. No sé lo que es vivir en uno de esos espacios verbales cerrados. Ese sentimiento de que la voz se escucha de cerca, pero no de lejos. Que le quiten a uno su lengua por la fuerza. Sándor Márai, el escritor húngaro, sintió que había muerto cuando sus libros, que entonces solo podían leerse en húngaro, también fueron prohibidos en su patria. Le extirparon la voz como castigo. No solo nadie podría leerlo al otro lado de la guardarraya, ni siquiera en Polonia o en Austria, donde no estaba traducido, sino que tampoco podría ser leído en su propio país, como que no existiera. Y se suicidó en el exilio, ya sin lengua. Nicaragua es un país más pequeño que la Hungría de Sándor Márai, y por eso me intriga y me aterra esa posibilidad de que nadie pudiera oírme más allá de mis fronteras, o la de quedarme alguna vez sin lengua, el limbo de las palabras o su infierno. Pero yo con mi lengua recorro todo un continente, atravieso el mar y siempre me dejaré escuchar. Y si mis libros están prohibidos en Nicaragua, las veredas clandestinas de las redes sociales hacen que lleguen a miles de lectores, igual que pasaba antes con los libros de las listas negras de la Inquisición, que atravesaban de contrabando las fronteras a lomo de mula o burlaban las aduanas escondidos en barriles de vino o de tocino. Por eso es que las palabras se vuelven tan temibles, porque tienen filo, porque desafían, porque no se las puede someter, porque son la expresión misma de la libertad. Siempre me he definido como un escritor que alguna vez entró en las aguas de la política y no al revés, como un político que entró en las aguas de la escritura. He defendido mi oficio de escribir como una dimensión vital, fuera de la cual no podría vivir. La escritura es una necesidad de mi existencia, es mi razón de ser. En la política entré porque se trataba de una revolución que pretendió cambiar la realidad de mi país, marginal y oprimido, sometido a una tiranía familiar de medio siglo que le imponía estructuras injustas, pobreza y atraso. A veces, alguien que pretende cambiar el mundo a través de la escritura llega a pensar que puede cambiarlo también a través de la acción. Es como si la realidad tomara de pronto el lugar de la ficción y la acción pretendiera lograr que la imaginación convirtiera lo injusto en justo, igual
que Don Quijote, cuando sube a su cabalgadura, empuña la lanza y se va por los caminos a descabezar gigantes perversos y a socorrer a los desvalidos. ¿Se puede de verdad mezclar estos dos oficios que parecen ser tan ajenos y contradictorios, los oficios de político y de escritor? Es una pregunta. Al hacérmela yo, debo responder con mi propia vida. En un país como Nicaragua, como en cualquier otro de la América Latina, el peso de la acción pública se vuelve insoslayable en la vida de un adolescente cuando ese adolescente quiere ser escritor. Cuando a los 17 años emprendí el viaje desde mi pueblo natal, Mazatepe, de la mano de mi padre, hacia la ciudad de León para matricularme en la escuela de Derecho, él, que venía de una familia de músicos pobres, me preparaba de alguna manera para entregarme a la vida pública. Quería que fuera abogado, y los abogados han sido tradicionalmente los que conducen la vida política, no solo los litigios en los tribunales. ¿Cómo puede ser la vida pública ajena a un escritor en América Latina? Nací bajo el viejo Anastasio Somoza. Fui a la universidad bajo el gobierno de su hijo mayor, Luis Somoza de Baile. Me marché a un exilio voluntario bajo ese mismo Somoza y fui protagonista del derrocamiento del último de ellos, Anastasio Somoza de Baile, que ya preparaba el reinado de su hijo, Anastasio Somoza Portocarrero. El 20 de julio de 1979, 20 años después de mi llegada a la universidad, entramos en triunfo a la Plaza de la Revolución en Managua, y ahora debo vivir bajo un nuevo exilio, impuesto por el sucesor de Somoza, Daniel Ortega, que se alza como un nuevo dictador sobre los despojos de aquella revolución perdida. José Saramago afirmaba que no cree en el papel del escritor como misionero de una causa, pero que de todos modos el escritor tiene deberes ciudadanos. Una vez le escuché decir, en un encuentro celebrado en Santillana del Mar y dedicado a su propia obra y a la obra de Carlos Fuentes y Juan Goytisolo, que lo que se exige del escritor en cuanto a semejantes deberes se parece al cuaderno de encargos en el que los albañiles en la Edad Media llevaban la cuenta de lo que debían hacer cada día. Un cuaderno de encargos como el que también llevaba Voltaire. Cuando Voltaire fracasó en su quimera de reformar el poder monárquico para que la razón terminara de brillar con todas sus luces, se dedicó con fervor a la causa de la defensa de los ciudadanos, escribiendo la asombrosa cantidad de 18.000 cartas, publicadas mucho después de su muerte en 89 volúmenes. En esas cartas, combatía las injusticias, los abusos de poder, denunciaba las sentencias judiciales injustas y las ejecuciones atroces de prisioneros. En América Latina, la acción política, sobre todo la que se propone una voluntad transformadora, ha comprometido a los intelectuales desde los tiempos de las luchas por la independencia. Pienso en Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina, que desde una visión política y a la vez literaria, hombre de poder y hombre de letras, creó a través de su novela Facundo el mito de la civilización y la barbarie en América Latina. El progreso civilizador americano pasaba necesariamente por resolver este asunto. Si los escritores cargamos en América Latina con la pasión de la vida pública,
es porque la vida pública tiene entre nosotros una calidad insoslayable. No es la vida privada encarnando la historia de las naciones, como pensaba Balzac, sino la vida pública metiéndose en todos los intersticios de la vida privada. Los escritores llegan a convertirse en cronistas y también en jueces implacables de la historia, compuesta al mismo tiempo de episodios inagotables que nunca dejarán de ser un depósito de materiales para el novelista, hazañas y episodios olvidados, personajes de extraña singularidad, injusticias sin fondo. Es al novelista a quien toca desenterrarlos para volverlos a la vida. Es la pasión crítica, el escritor apasionado de los hechos de la vida pública, pendiente de la opresión y de los desmandes del poder arbitrario. Una pasión que anduvo a caballo por los caminos de la independencia cuando los próceres eran filósofos y eran letrados que cargaban la nueva Eloísa en sus alforjas de campaña y leían a Tocqueville en los altos de la marcha, muchos de ellos luego caudillos que olvidaron sus letras y sus sueños libertarios porque el poder no quiere estorbos de conciencia aun cuando se trate de ejecutar el progreso. Los próceres que se subieron a los caballos lo eran todo a la vez, como buenos enciclopedistas. Eran una mezcla y resumen de oficios, estrategas militares, filósofos iluministas, ideólogos liberales, doctrinarios masones, juristas, legisladores osados, tribunos de salón y oradores de barricada, periodistas de hojas panfletarias, curas rebeldes a los cánones, a veces terratenientes arruinados, a veces comerciantes encandilados por la libertad de comercio, a veces aristócratas en rebeldía. Escribían, además de proclamas, odas y sonetos. Son el todo creador antes de que cada parte ciudadana reclame su especificidad y el todo se descomponga en sus partes insidiosas y los actores revolucionarios se enfrenten entre ellos mismos en inquinas y disensiones, y de las quimeras de unidad se pase a las burdas fragmentaciones de territorios independientes. Eran los libertadores, jóvenes díscolos y radicales, hijos de obras prohibidas, filosofía y novela, que entraban de contrabando escondidas en aquellos barriles de harina que mencioné o de tocino, y porque se trataba de ejemplares tan escasos, había quienes las copiaban a mano en los mismos libros forrados con lona marinera, donde transcribían también su correspondencia y llevaban sus cuentas y aún la lista de la ropa sucia a entregar a las lavanderas. Hijos, por tanto, de ideas que causaban estragos y eran vistos como disolventes, enemigos de la monarquía absoluta y de la fe guardada por el santo tribunal del santo oficio que sustentaba a la monarquía. Ideas acusadas de foráneas, con lo que se quería hacer ver que eran ajenas a la realidad interna que hasta entonces nadie perturbaba. Ideas liberales, subversoras del poder de la aristocracia terrateniente y del clero dueño de los privilegios del régimen de propiedad de manos muertas, un término que parece inofensivo por inerme, pero que implicaba la acumulación de un inmenso poder económico por parte de la jerarquía eclesial. Y la francmasonería, donde militaban los sediciosos, era una internacional de conspiradores, una hermandad clandestina, ideas, en fin, exóticas. Yo me reconozco en la calidad doble del intelectual que imagina y también piensa, que inventa y a la vez predica, que no pone freno a la creación, pero tampoco a la calidad ética de su escritura. Una calidad que viene desde aquellos intelectuales ilustrados de la época de la independencia. El escritor que como Voltaire o como Saramago o como Fuentes
no deja nunca de estar pendiente de los temas ciudadanos, o el escritor como ciudadano, que siempre está obligado a denunciar las situaciones de injusticia, porque para eso lleva su cuaderno de encargos. Y ese cuaderno de encargos se manifiesta sobre todo en el periodismo. Son muy raros los novelistas latinoamericanos que no entraron en las letras por la puerta del periodismo, como reporteros de nota roja, como cronistas de hechos diarios, como columnistas, entrenados a las redacciones en el oficio de desentrañar la realidad y enfrentarse a ella para desnudarla. Mi oficio es levantar piedras, decía Saramago. No es mi culpa si debajo de esas piedras lo que encuentro son monstruos, es decir, anormalidades, desfiguraciones, deformaciones. El poder siempre busca ocultar. A mayor respeto de la institucionalidad democrática, mayor transparencia, mayor rendimiento voluntario de cuentas. Pero el periodismo siempre estará enfrentado al poder que, igual que el Minotauro, busca esconderse en lo más oscuro de la cueva. Mi experiencia en la revolución en Nicaragua fue, al fin y al cabo, una experiencia de poder. Otros escritores tuvieron menos fortuna con el poder cuando lo buscaron. Ya hablé de Rómulo Gallegos, electo presidente de Venezuela en 1948. Yo pienso que por el prestigio de haber escrito una novela fundamental en América Latina, Doña Bárbara. Lo derrocaron, dije ya, a los 9 meses, los militares que parecían salido de las páginas de sus novelas, para los tiempos en que barbarie y jungla eran sinónimos en la literatura. Gallegos pretendía aplicar desde el poder un proyecto de reforma de la sociedad venezolana tan rural y cerril todavía como el que su personaje Santos Luzardo en Doña Bárbara quería aplicar en el mundo feudal de los llanos ganaderos de Venezuela. En el mismo proyecto de instituciones modernas y democracia representativa, es el mismo proyecto de instituciones modernas y democracia representativa que don Juan Bosch, también ya he hablado de él, quiso ejecutar al ser electo presidente de manera abrumadora en 1962 tras la caída de Trujillo, y también a los 9 meses fue derrocado por los militares trujillistas que allí estaban todavía porque eran demasiado reales para las artes de la magia democrática de Bosch. A Mario Vargas Llosa lo derrotó en las elecciones presidenciales un personaje que parece salido de las páginas de la Casa Verde, como aquel inmigrante japonés Fushia que enfermo de lepra viaja en una balsa por el río Marañón en lo hondo de la Amazonía para ir a morir al pudridero de la isla de San Pablo. Se trata, como pueden ver, de que uno puede resultar atrapado en los hilos de su propia imaginación. Vivimos aún en América Latina una realidad rural, un mundo anacrónico que es contemporáneo y a la vez cercano. Y esa dimensión desolada y esplendorosa se expresa necesariamente en la imaginación. De lo rural nace eso que tanto se ha llamado realismo mágico. Y lo rural, envuelto en su vieja aura sorprendente, nos persigue aún dentro de las grandes ciudades. Esa es la tecla maestra que supo tocar Gabriel García Márquez. Y el lenguaje latinoamericano de los libros es todavía en mucho el lenguaje de los cronistas de Indias, un lenguaje fruto del asombro frente a lo desconocido que por primera vez se ve y se toca. No hay que olvidar tampoco que muchas veces la historia contada por los novelistas viene a resultar más definitiva que la contada por los historiadores. El alcalde de La Ciénaga, en el departamento de Magdalena, al inaugurar un modesto obelisco en el sitio de la masacre de los trabajadores bananeros ocurrida en Colombia en 1928, frente a la antigua estación del ferrocarril,
episodio que pasó, como sabemos, a las páginas de 100 años de soledad, recordó en el discurso a las 3.000 víctimas de ese día, un número que solo está en la novela, en boca de José Arcadio II, pero ahora es una cifra oficial de la historia. No hay manera de cómo el poder no se cuela en las novelas en América Latina. El poder comienza a deteriorar los ideales que le dieron aliento desde el mismo día en que se asume. Es un ser viviente y responde a las leyes de la vida, como todo lo que nace, crece y muere. Los ideales íntegros al principio, en toda su virtud romántica, dice Boris Pasternak en Doctor Zhivago, ya pierden algo cuando se transforman en leyes. Y cuando esas leyes se aplican, ya pierden mucho más de aquella primera virtud. La política militante es una experiencia de mi vida de escritor. Habrá quienes han tenido una experiencia de escritor en su vida de políticos. Ya he hablado de esto. Y seguramente por eso de que el escritor ha dominado en mi vida, porque nunca fui ese animal político de que he oído hablar, que cae y se levanta como si nada, y vuelve a empezar como si nada, la piel de lagarto resistente al filo de cualquier cuchillo. Esos son los que tienen madera de caudillos. En América Latina los caudillos siguen siendo una realidad persistente, porque, quiero repetirlo, nuestra cultura sigue teniendo un inmenso estrato rural. De lo político me queda, como a Voltaire, el gusto por el oficio de hombre público. El que siempre quiere opinar, mientras haya problemas sobre los que opinar. El espíritu crítico que nunca habrá de alejarme del debate. Pero también me queda el gusto por la tolerancia y la desilusión ante las ideas eternas y los credos inviolables. Mi descrédito en las verdades para siempre. Me queda el gusto ciudadano de que hablaba José Saramago. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, he conseguido poner este bicho por una vez. Bueno, muchas gracias, Sergio, por este texto profundo, una maravilla literaria. Y vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿eh? Me imagino que muchos de ustedes querrán preguntar, entonces, para que mayor número de personas puedan preguntar, por favor, que las preguntas sean cortas y escuetas y directas, ¿eh? Porque si no, se nos consume el tiempo en monólogos, soliloquios, y está muy bien, ¿no? Quiero decir, preguntas concretas, ¿eh? Y cabremos más habrá más preguntas y las respuestas necesarias, por supuesto. O sea, que tú tienes todo el tiempo para explayarte. Muchas gracias por su... Sí. Tengo una pregunta. ¿Se puede decir que ahora los países de América Latina son saturados de revoluciones y que ahora cuando se revuelta se trata más de cosas ordinarias, la vida cotidiana, la sobrevivir, todo esto? ¿Se puede decir que se saturó de revolución América Latina? Yo pienso que las revoluciones armadas quedaron en la historia. La última revolución armada triunfante del siglo XX fue la revolución nicaragüense, en 1979. La siguiente revolución armada que se intentó en América Latina fue la revolución zapatista, a comienzos del siglo XXI, que
muy curiosamente fue una revolución que desde el principio presentó una propuesta negociadora de la paz. Si ustedes recuerdan, fue un movimiento armado que inmediatamente se abrió una mesa de negociación, porque lo que perseguía fundamentalmente era las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas del estado de Chiapas. Yo creo que la gran lucha de hoy día en América Latina es hacer valer el voto en las urnas electorales. No es tan fácil en algunos países. Hacer valer el voto en Nicaragua es casi imposible. Las elecciones han sido abolidas, pero en otros países se está luchando por el voto, como en Venezuela hoy, esta vez. Habrá unas elecciones decisivas para saber si es cierto que el régimen de Maduro tiene o no la voluntad de respetar los resultados electorales, cuando obviamente las encuestas lo muestran al gobierno en desventaja frente a la oposición. Y la lucha verdadera en América Latina, para mí, está entablada entre autoritarismo y democracia. Tendremos que ver, estar acostumbrados a ver llegar al poder a gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha que respeten el orden democrático y dispuestos a bajar del poder cuando las elecciones les sean adversas. Esa es la regla a la cual tenemos que llegar en América Latina para normalizar la situación institucional. No digo que esto resuelva el problema de la desigualdad social, pero tampoco la desigualdad social se resuelve sin democracia, se resuelve con autoritarismo. La gran lucha es por la justicia social, pero dentro de los regímenes democráticos. Hola, mi nombre es Angel López, soy nicaragüense. Antes que todo, ser don Sergio Ramírez es un honor conocerlo. La verdad que estoy muy agradecido contigo, ya que yo estudié Derecho en Nicaragua, casualmente, en la UCA. Me acuerdo aún cuando te dieron el premio Cervantes, estaba yo en los tranques y miré tu video de Agresi que nos diste el premio nosotros y me sentí muy alegre, ¿no? Que personaje histórico como Sergio Ramírez nos apoyara en esta lucha. Quiero decirte que mientras tu escritura exista, nosotros los nicaragüenses tendremos esperanza de tener una Nicaragua libre, y la verdad es que en lo personal, yo como joven nicaragüense estoy siguiendo la lucha en el exilio, igual que tú, y al igual que tú estoy escribiendo libros porque creo que son un libro que el día de mañana nos refleja como sociedad. Y pues nada, solo quería venirte a agradecer sinceramente por la presencia aquí. Me alegra ver un nicaragüense y muchas gracias al grupo que hizo posible esto. La verdad es que son pocas personas que tratan de ayudar a nosotros los nicaragüenses en el exilio aquí en Suecia. Gracias por venir también a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Solo que tengo una pregunta más a Sergio. He reflexionado mucho estos tiempos sobre la situación no solamente en Nicaragua, sino en Latinoamérica, y quería preguntarle cuál es el problema que hay en Latinoamérica con democracia, porque he reflexionado que tenemos las mismas leyes que en Suecia. No hay ninguna diferencia entre la ley sueca y las leyes y las instituciones que tenemos en Nicaragua. Y no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica. ¿Cree que es un problema educativo, educacional, cívico hacia la población? Porque nacen estos monstruos cada vez. Sí, yo creo que la gran
la gran lucha que sigue abierta en América Latina es que las instituciones lleguen a pesar más que las personas. Eso parece que es muy simple, pero es una diferencia fundamental. Lo que tú dices, ¿no? Si uno lee la Constitución de Nicaragua, es una constitución democrática perfecta. Si dentro de 3 siglos un historiador se encuentra en una biblioteca la Constitución política de Nicaragua, diría, pero este era un país perfecto. Sí. Esta constitución no tiene nada que desearle a ninguna constitución democrática. El asunto está en la distancia entre lo que la ley manda y la manera como se ejecuta. Es decir, el abismo que hay entre lo que dice la ley y la falta de institucionalidad y el poder que tiene, es decir, y la posibilidad que tiene el poder arbitrario de manipular las instituciones y hacerse con el control de las instituciones, y por lo tanto las instituciones quedan como un mero cascarón y por debajo lo que hay es una concentración absoluta de poder. Entonces la fortaleza de las instituciones es fundamental. Si se fijan bien, países como Uruguay o como Chile, que sufrieron terribles dictaduras militares, una vez que recuperaron la democracia, recuperaron la institucionalidad, porque esas instituciones estaban allí, fueron reorganizadas y son instituciones que rigen la vida política del país. Costa Rica es un país de instituciones. Puede haber algún gobernante en Costa Rica con voluntad autoritaria, pero el freno lo tiene en las instituciones. Si los abusos del poder están corregidos por las instituciones y porque el equilibrio de poderes realmente funciona. Gracias, Sergio, por esta clase magistral literaria y política. Yo quisiera hacer una pregunta relacionada con justamente tu lado más político, concretamente, y saber tu visión de lo que está ocurriendo en este minuto en el mundo. ¿Cómo? No, o sea, no, en particular con respecto a un punto concreto, ¿no? O sea, hoy día tenemos un cambio concreto en el proceder de determinadas fuerzas políticas, básicamente de ultraderecha. Tenemos, por ejemplo, el gobierno de Ecuador que se atreve a invadir la Embajada de México en Quito. Tenemos a un Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, que miente y la mitad de la población norteamericana le cree. Tenemos un montón de situaciones. Tú estás viendo la situación de que se está produciendo en España, por ejemplo, con la ultraderecha, con Vox, a donde va Milei, otro producto de este movimiento. Yo quisiera saber si se está produciendo un cambio en el proceder de determinados grupos políticos, porque, por ejemplo, lo que hizo Noboa en Ecuador no lo quiso o no lo pudo hacer Pinochet en Chile. ¿Por qué ocurre esto hoy día en el mundo, en donde se cuestiona la institucionalidad, en donde se cuestiona los principios de los derechos humanos, en donde se cuestiona el orden internacional? Este mismo sector político está en este instante cuestionando las Naciones Unidas y cuestionan todos los organismos internacionales. ¿Cómo es tu visión con respecto a ese punto? Yo quisiera repetir algo que ya dije, y es que la gran lucha en el mundo es entre democracia y autoritarismo. Es cierto que existe un autoritarismo de derecha, pero también hay que estar alerta frente al autoritarismo de izquierda. Es decir, lo que tenemos que conseguir es una alternancia real en el ejercicio del poder político, que las elecciones no sean una trampa para quedarse en el poder. Es decir, cuando a mí me gusta mucho Milei, pero hay que reconocer que Milei es un gobernante legítimamente electo.
si Milei quiere manipular las instituciones para quedarse en el poder y hacer valer su proyecto extremista, porque es un proyecto que yo considero extremista, impracticable, ¿no? Lo del ultraliberalismo. Bueno, pero si él fracasa en el ultraliberalismo y otro gobierno lo repone, pues esas son las leyes las reglas de la democracia, ¿no? Bueno, pero si alguien como él quiere manipular las instituciones y violentar la ley para quedarse y seguir adelante con ese proyecto en contra de la voluntad popular, ahí estamos entrando ya en un problema de violencia contra la institucionalidad y violencia contra la democracia. Es lo mismo que está pasando hoy en día en Venezuela. Como yo les decía, tenemos que ver si Maduro va a respetar los resultados electorales realmente. Yo tengo mucha duda de que eso vaya a ser así, porque el entramado de corrupción que hay en Venezuela, alrededor de donde se juegan intereses de miles de millones de dólares con el petróleo, con el oro, con el litio, es un poder que no es fácil de deshacer y de desentrañar, que no depende solo de Maduro. Pero vamos a ver, si dentro de 2 meses vamos a ver si es cierto que en Venezuela puede haber una alternancia política como debe ser. Ya. Sí. Bueno, primero quiero decir muchas gracias, Sergio, por llegar aquí, a Tulita también, su esposa, y a Cervantes para hacer lo posible para nosotros venir acá a escuchar y conversar contigo y en otros eventos más. 2 preguntas cortas. Primero, en tu discurso ahora has hablado sobre varios escritores, ¿no?, que han sufrido justamente por dictaduras y que han sido perseguidos. Entonces, refiriéndome a la situación actual de Nicaragua, sabemos que por lo menos tú, Gioconda Belli, otros se encuentran afuera del país. ¿Tú ves que hay alguna posibilidad dentro del país de expresarse y salir como escritor? ¿Hay alguna esperanza en Nicaragua? Justamente en la literatura, tal vez en la fantasía, no literatura tan política, pero de todas maneras. La otra pregunta es que leí hace poco un artículo que has escrito en El País sobre la presencia de Rusia en la política en América Latina y el apoyo que le ha dado a Putin tanto Ortega como en Honduras y otros países más. ¿Cómo ves tú el futuro? Eso, la presencia, la presión de Rusia en América Latina en el momento. ¿Hay solamente una presencia pequeña en países no tan importantes o significa un riesgo grande también para América Latina el apoyo a Rusia? Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que en Nicaragua todos los espacios de libertad y de expresión están absolutamente cerrados. Todos los escritores, creadores literarios, artistas están en el exilio, desde Gioconda Belli a Carlos Mejía Godoy, que es el que le puso la banda sonora a la revolución. Está exilado y pasando grandes dificultades en Los Ángeles, California, viviendo de lo que su esposa gana cuidando ancianos. Luis Enrique Mejía Godoy exiliado en Costa Rica. Sí, no conozco un solo escritor, un solo artista de valor en Nicaragua que viva dentro del país. Las universidades están cerradas. La institución cultural, una de las instituciones culturales más importantes del país, que era la Universidad Centroamericana, fue intervenida. La Universidad de los Jesuitas fue intervenida, confiscada. Ahí se encuentra el archivo histórico más importante de Nicaragua. Más de 300.000 documentos de la historia de Nicaragua quedaron confiscados ahí, cerrados. No puede nadie consultarlos. En fin, es un régimen que por primera vez en la historia del país
está ejerciendo un control social sobre la población. Hemos sufrido dictaduras como la de Somoza, pero Somoza nunca pretendió el control social. Si la rebeldía contra Somoza se engendró en las universidades precisamente, que nunca perdieron su autonomía. Y hoy en día la autonomía universitaria ha sido absolutamente cancelada. Las universidades solo son apéndice del régimen. El Consejo Nacional de Universidades, que estaba formado por los rectores de las universidades públicas y privadas, ha sido sustituido, conforme a una reforma de la ley, por un consejo de 3 personas nombradas por el presidente de la República, que a su vez nombra a los rectores de todas las universidades. Eso es el fin de la autonomía universitaria. Ahora, en lo que se refiere a la otra pregunta, el régimen de Nicaragua tiene, yo diría, una actitud con Rusia tan servil como la que Somoza tenía con los Estados Unidos. Es la misma relación, ¿no? Si Putin necesita irritar a Alemania, le pide a Ortega que demande a Alemania ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte de Justicia Internacional, y va a Ortega obedece y demanda a Alemania a hacer el ridículo en esta demanda. Putin le pide a Ortega que reconozca a Osetia del Sur, y Nicaragua reconoce, uno de los únicos 4 países en el mundo que reconoce a Osetia del Sur, que es un territorio ocupado por Rusia, a Georgia, y Nicaragua tiene relaciones diplomáticas con Osetia del Sur. Y hay ahora un centro de entrenamiento militar y policíaco establecido por Rusia, se acaba de inaugurar en Nicaragua este centro de entrenamiento militar y policíaco, que es algo que los Estados Unidos nunca llegaron a tener con Somoza, ¿no? Nicaragua no es un territorio geopolítico de importancia para Rusia, sino que simplemente es un factor de irritación en su confrontación con Estados Unidos, y utiliza a Nicaragua como factor de irritación en estas relaciones. Muchas gracias por sus palabras en general. Yo quisiera, o sea, el poder es muy importante, es definitivo en la vida del ser humano, ¿no? El poder recorre a una pareja, recorre al hombre y la mujer, recorre a un grupo, recorre un país y recorre el mundo. Y yo quisiera preguntarle por cómo ve usted el mundo como un mundo donde va a ser unipolar o multipolar. Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay una bipolaridad fundamental que es Estados Unidos-China. Esa es la bipolaridad fundamental con factores, con actores que pueden llegar a ser importantes, pero no en términos geopolíticos militares, como la India, por ejemplo, que es un país con una economía en crecimiento muy grande, pero el papel fundamental de la bipolaridad en lo que va en las próximas décadas, me parece que va a ser entre China y los Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente. Yo no soy ningún gurú, ¿no?, de la política internacional, pero es lo que
puedo hablar conforme las apreciaciones de lo que leo en los periódicos, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle sobre una cosa que tiene que ver con la literatura y con la política, porque uno cuando observa las diatribas diarias que hace la compañera en vivo y directo todos los días a mediodía, la Chayo Murillo, uno se impresiona de lo absurdo y lo grotesco que es a diario. Entonces yo no sé con qué parte del cuerpo está empezando que eso va a convencer a alguien. Mi pregunta hacia usted como escritor es, viendo esa cosa tan barroca, tan grotesca, ¿dónde queda la imaginación? Porque a mí me cuesta pensar en algo que uno podía inventarse un libro que exceda a la realidad que podemos observar en Nicaragua. Sí. Bueno, muchas veces el novelista tiene que trabajar para hacer creíble las exageraciones de la realidad, porque a veces la realidad resulta tan exagerada que pues, el lector dice esto es una mentira, esto es un invento, ¿no? Y la novela tiene que tener cierta congruencia de realidad, ¿no? Cierta credibilidad dentro de lo increíble porque uno tiene que presentar asuntos extraordinarios. Pero no solo como la última novela que me costó a mí el exilio y después perdí la nacionalidad, que se llama Tongolele no sabía bailar, lo que retrata es por ejemplo, retrata el carácter esotérico del régimen en Nicaragua, ¿no? Y cómo la brujería tiene un papel central en la política, ¿no? Y mucha gente piensa que esos son inventos míos. Mucha gente que lee la novela traducida a otro idioma dice, pero esto de los árboles de la vida, ¿cómo fue que lo inventó? No, yo no he inventado los árboles de la vida. Nicaragua está llena de árboles de la vida. Pero que se siembren árboles de fierro pintados de distintos colores y que esos árboles tengan un poder mágico, cuesta creerlo, ¿no? Así como el otro día me preguntaron cómo había inventado yo la oración del garrobo, porque en mi novela yo copio una oración popular que se vende en los mercados que se llama la oración del garrobo, que es una oración a un garrobo, a una iguana, ¿no? Y eso se reza en Nicaragua. La gente le reza al garrobo. Eso está dentro de los límites de la irrealidad que vive el país. Si yo cuento una novela que la primera dama de la República y vicepresidenta de la República, por pura envidia, como en la historia de Blancanieves y la reina malvada, no le gusta la imagen de Miss Universo porque es demasiado bella, le declara la guerra y ahora resulta que Miss Universo no puede volver a su patria. Está exiliado. Estamos exiliados los feos y los bellos. Bueno, gracias. Hoy, hablando de la situación en Nicaragua, hoy tuvimos un encuentro bastante interesante con las organizaciones que todavía están por diferentes medios tratando de apoyar un cambio en Nicaragua, y usted hizo algunas reflexiones interesantes. Yo creo que mucha gente aquí han estado en Nicaragua, han trabajado en solidaridad, se siente dentro del cuerpo esa decepción, ¿verdad?, de cómo el desarrollo. Pero yo quisiera que ustedes entonces nos dice algo, cuáles son las perspectivas de los años que vienen, qué posibilidades hay de un cambio, qué es lo que usted piensa que puede pasar y qué vamos a hacer nosotros, qué podemos hacer, en qué forma podemos apoyar al pueblo nicaragüense a restablecer su democracia. Lo primero que me llena a mí de entusiasmo y alegría es que escucho aquí suecos que hablan con acento nicaragüense. Pero no son muy buenos.
Yo sí creo que la democracia es inevitable. Las tiranías tienen su fin. Las tiranías son como todo organismo vivo, nacen, crecen y mueren. Y mientras más pronto mueran, mucho mejor. Ahora, las tiranías no se mueren solas. Hay momentos de crisis. Estamos pasando un momento de crisis muy grande donde todas las puertas parecen cerradas, pero eso no es así. En el año 2018, y yo lo conversaba con alguien aquí antes de entrar, que había llegado a Nicaragua, me decía, llegué a Nicaragua en el 2017, y me decían, hasta los taxistas me decían, aquí todo está muy bien, todo está tranquilo, todo el mundo está contento. Y un año después estalló esa rebelión en Nicaragua que no ha tenido paralelo, ¿no? Que la vivimos en carne propia. Así que una chispa incendió la pradera, porque no fue simplemente que unos turbas golpearan y patearan el suelo a unos viejos pensionistas del Seguro Social, sino que eso fue la gota que desbordó el vaso. Había una inconformidad que estaba carcomiendo al país y estalló en 1000 pedazos por todas partes. Miles de jóvenes salieron a las calles. ¿Quién se esperaba eso? Nadie. Y sin embargo es un fenómeno que se dio. Obviamente hay un fermento de rebeldía en el país. ¿Cómo se expresa cómo se va a expresar ese fermento de rebeldía? No, yo realmente no lo puedo decir. Pero está allí, ¿no? Está allí soterrado. Si uno crea las encuestas, el 18% de la población es el que respalda al régimen. El resto no respalda ningún líder de oposición porque no existe ese líder de oposición, pero la gente está en contra, ¿no? De manera que yo sí creo que habrá un cambio en Nicaragua que no se va a dar solo. Es decir, y tiene que ser un cambio que tiene que tener un sedimento democrático y popular. Yo quisiera volver un poco al texto suyo, que nos leyó hoy aquí, ¿no? Y quiero preguntarle lo siguiente. Usted nos presenta a un Ovidio exiliado, condenado al ostracismo más profundo, pero que se salva por la palabra. La palabra lo salva de la muerte. Y después nos presenta a Voltaire, que usa la palabra escribiendo miles y miles de cartas, denunciando las injusticias, las opresiones que existen en la sociedad de su época. Me parece que usted se identifica con esos dos grandes escritores y la función que le da a la palabra, ¿no? De alguna manera usted en su propia experiencia vital resume esas dos posibilidades o posturas. Yo quisiera que ampliara un poco más, a partir de su experiencia, cómo usted ha practicado el mensaje y la enseñanza práctica de Voltaire y el mensaje de la función del lenguaje de Ovidio como salvador de un hombre exiliado de manera rotunda, ¿no? Bueno, mi primera reflexión es que vamos a ver, el exilio es un castigo terrible para una persona, es decir, quitarle su país, alejarlo de lo suyo, de lo propio, obligar a alguien a vivir lejos, ese es un castigo bárbaro, ¿no? Y luego quitarle el país, es decir, alguien que dice, ya tú no eres ciudadano nicaragüense, bueno, eso ya es el colmo, ¿no? Pero a veces yo me pregunto qué significaría para mí ser un exiliado que ha perdido su patria o que se le niega su patria si no fuera escritor. Si no, mi castigo sería triple, ¿no? Es decir, ¿qué haría yo si no fuera escritor, si no pudiera expresarme, ¿no? Pero bueno, yo digo, yo tengo mi propia palabra, ¿no? Yo soy fundamentalmente un escritor
y uso la palabra como instrumento de libertad, tanto en lo que escribo de ficción como en mi compromiso ciudadano cuando escribo mis artículos de prensa o me expreso aquí como estamos hablando enfrente de ustedes. Es decir, siempre poder levantar mi voz crítica. Si yo sé que como escritor mi voz vale más, porque si me conoce la gente como escritor me va a escuchar más, pues yo tengo que aprovechar ese altoparlante que tengo para ser escuchado y hablar de mi país, y que mi país no se olvide. Yo creo que ese es un deber ciudadano que yo tengo como escritor, más allá de mi obra literaria, porque también yo no puedo usar mis obras literarias exclusivamente como instrumento político, porque entonces degenero mi obra literaria. Y la literatura tiene sus propias necesidades que impone la literatura misma, de la creación literaria. Si no puedo convertir lo que yo escribo permanentemente en un discurso de denuncia, porque no funciona así la literatura. Sí, entonces yo puedo expresar lo que pienso y puedo usar mi voz a través de los artículos, a través de los ensayos, a través de la palabra, pero no callarme. Y esto no quiere decir que yo no respete a los escritores que se callan. Hay escritores muy buenos que se callan. Eso es una elección de cada quien, ¿no? Y eso no los hace peores escritores. Simplemente yo pertenezco a la clase de los escritores que se expresan. Muy bien. A ver, esta chica. José Vicente, yo creo que si pudiéramos abrir la puerta, a ver si corre un poco de aire, porque si no esto va a ser una sauna dentro de poco. Entonces, una pregunta y luego yo dejaría dos preguntas más, ¿no? Y con eso ya daremos, porque si no, esto sería felizmente interminable, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todos somos perecederos, entonces vamos a... venga. Ok, buenas noches tengan todos y todas, especialmente a don Sergio, que muy orgullosamente a todos los nicaragüenses, y creo que también a los que no son nicaragüenses y han llegado a visitar nuestro bello país, pues también están identificados con él. No es una pregunta en sí, sino que simplemente yo como joven, y creo que la mayoría de las personas que están aquí con nosotros, queremos que usted nos brinda un mensaje para nosotros más, en general a los jóvenes, que nos da aquí en el exiliado, donde estamos fuera de nuestros países, donde sufrimos muchas cosas, a como usted tiene en muchos de sus libros que son bellísimos, que nos identificamos en cada libro que nosotros vemos de usted, que aunque estén en inglés y nosotros lo sabemos que están en español, lo buscamos como traducir también. Entonces yo como joven quisiera que usted me diera un mensaje y tener algo positivo aquí en el exilio, y más que todo siempre tener ese gran corazón de ser una nicaragüense más, aunque nos quiten la nacionalidad, aunque nos quiten todo, como usted mismo dijo, nuestras lenguas no se nos va a poder borrar. Muchas gracias, y pues nuevamente quisiera un mensaje suyo positivo para que sigamos nosotros luchando día a día aquí. Muy bien. Pues yo simplemente te diría que donde tú estás, o donde vos estás, está Nicaragua. Y que si estás trabajando tienes que ser la mejor trabajadora, y si estás estudiando, la mejor estudiante. Ese es tu deber como joven en este momento, prepararte bien para un día volver a servir a Nicaragua. Ahora, no me pongo de pie porque da lo mismo. No, yo quería una pregunta para redondear un poco la parte política con la parte literaria, y muchísimas gracias, es fantástico. ¿Cuál es el libro de lo que has escrito que estás más contento, feliz, satisfecho, y por qué? Bueno, yo te di
tenía este problema cuando me preguntaban a cuál de tus 3 hijos quieres más. Y ahora ese problema se ha multiplicado, a cuál de tus 8 nietos quieres más. Es muy difícil. Yo tenía un profesor, mi maestro en la universidad, el doctor Mariano Fiallo Gil, que decía: este es mi hijo de medio preferido, mi hijo mayor preferido, mi hijo menor preferido. Así que yo tengo mis hijos menores, mis hijos mayores, mis hijos de medio preferidos entre mis libros. Eso depende mucho del estado de ánimo, ¿no? Cuando me preguntan. El libro donde yo, por ejemplo, he hecho una verdadera confesión, buscando la sinceridad, lo que tiene posibilidad, la sinceridad real es Adiós Muchachos, el libro de memorias, porque yo no me propuse rendir una cuenta política, sino personal. Este libro yo lo comienzo precisamente porque citando un episodio real, que fue que una amiga de mis hijos se acercó un día, a mis hijos adolescentes entonces, se acercó un día a mí y me dijo: mire, me han dicho que usted conoció a mi mamá. Y yo le dije: ¿quién era tu mamá? Y me dijo: Idania Fernández. Sí, yo la conocí, Idania, la guerrillera, la asesinaron en León, la violaron, la asesinó la guardia de Somoza, ella era guerrillera. Y me dice: y un día quisiera que me hablara de mi madre. Si un día vamos a hablar de tu madre. Y entonces yo escribí ese libro porque yo quería hablarle a ella y a los hijos de los que entraron a la revolución, de lo que sus padres habían hecho. ¿Por qué fueron al sacrificio? ¿Por qué fueron a la muerte? ¿Por qué dedicaron su vida a una causa que hoy parece que las causas están desprestigiadas? Muy poca gente cree en las causas están fragmentadas. Antes había unos principios que eran como catedrales y uno era capaz de arrodillarse a orar delante de esos principios y dar la vida por esos principios. Hoy todo está muy fragmentado, ¿no? Y entonces yo escribí este libro con mis instrumentos de novelista: contar una historia, darle la vuelta y regresar. Al final, cuando me encuentro con esta niña otra vez en Washington, yo estoy dando clases en la universidad en College Park, en la Universidad de Maryland, y nos encontramos al final y terminamos de hablar de su madre. Pero estoy hablando de mis propios hijos, de la generación de mis hijos, de mi propia generación, y de este compromiso que envolvió no solo a los nicaragüenses, sino a tanta gente de tantas partes del mundo, como a tantos de los que están sentados aquí, ¿no? Que dejaron lo que estaban haciendo en sus países y fueron a pasar toda clase de sacrificio porque creían en un sueño. Y entonces en ese sentido no hay revoluciones perdidas. Es decir, lo vivido nunca es perdido. Y arrepentirse de lo que uno hizo, que entregó su juventud a un sacrificio, no hay por qué. Fue una esperanza por la cual todos luchamos, y por eso yo escribí este libro, como dejar esa memoria personal de mi vida entregada a esta causa. Quisiera mencionar ese libro, que es mi hijo preferido en medio. Una última pregunta, si lo hubiere. ¿No la hay? No, yo no estoy para preguntar, yo estoy para escuchar. ¿Alguna más? No, bueno. Pues muchas gracias, Sergio, por tu presencia. Carlos, muy amable, gracias. Importante.